Es muy chévere tener eso. Muy bueno. En la iglesia no uso ni micrófono ni estas cosas, porque somos una iglesia pequeña todavía. Y antes de seguir, quiero decirles que Diana y Jonathan envían saludos. Ellos envían saludos. Nosotros estamos en Dios nos permitió llegar a una iglesia bautista allá porque era la que, o sea, Dios me llevó allá. Eso es una historia un poco también bastante larga. Pero cuando estábamos en una iglesia americana, cuando pasaron 8 meses y yo llegué a ser pastor, porque Dios me llamó, quería huir de ese llamado allá, pero Dios me llevó de vuelta a la iglesia. Y cuando empezamos en la iglesia, ellos me dieron plena libertad de usar los materiales que yo quisiera. Entonces nosotros tenemos el básico de coinonía, tenemos el cancionero de coinonía, tenemos el discipulado 1, el discipulado 2, el curso de evangelismo y entonces la iglesia bautista de coinonía. Sí. Entonces Dios nos había llamado para ir a México, pero estamos en Rockingham, Carolina del Norte. El pueblo donde está la iglesia se llama Lawrenceburg y hay 9.000 o 10.000 habitantes. Es realmente pequeño. El cambio fue realmente drástico. O sea, las personas allá nos dicen: ¿ustedes cómo vinieron a parar acá? Dice: bueno, Dios nos trabaja aquí. ¿Y cómo se sienten si ustedes vienen de una ciudad de 2 millones de habitantes? Es diferente. Entonces, pero Dios hace las cosas como Él quiere y no como nosotros queremos. Entonces estamos realmente en ese tiempo contentos y gozosos de estar allá y de estar haciendo la voluntad de Dios. Entonces yo quería, como dice Martín, compartir. Inicialmente llamé a Milton, me comuniqué con él para compartir testimonio de lo que Dios había hecho básicamente más en la vida de Jonathan en ese tiempo y con nosotros. Jonathan es nuestro único hijo, tiene 19 años en estos momentos. Jonathan está diagnosticado con cáncer hace casi 4 años, por una enfermedad que se llama osteosarcoma. No tenía ni idea cuando nos dijo el médico que era osteosarcoma. Fuimos al internet y osteo viene de hueso, sarcoma viene que se come los huesos, los separa, no sé, que el doctor Benjamín puede decir algo mejor que eso, pero el asunto era que era una enfermedad terminal y que no sabíamos realmente qué iba a pasar con Jonathan. Entonces quiero compartir un pasaje que también, desde que estoy aquí en Coinonía, ha sido un pasaje muy especial, y es Segunda de Crónicas 20. Segunda de Crónicas es un pasaje muy conocido por todos y de pronto por algunos no, pero cuando nosotros descubrimos la enfermedad de Jonathan, lo que vino a la mente fue que Jonathan iba a morir. O sea, eso fue cómo vamos a salir de esta situación. ¿Qué va a pasar con Jonathan? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar? O sea, los médicos dieron un pronóstico totalmente negativo. O sea, realmente los médicos hacían un pronóstico sumamente negativo y nosotros estamos, ¿para dónde vamos? O sea, no teníamos ni idea. Estábamos completamente convencidos en ese momento de que todo el mundo nos decía de que estábamos allá y que Jonathan iba a estar bien. No, él va a estar bien. No, el cáncer hoy es curable. Todavía no le habían hecho la biopsia, no le habían hecho nada, solamente había un diagnóstico del médico pediatra, porque Jonathan en ese tiempo tenía 15 años y allá los pediatras ven a los niños hasta los 18 años, que son considerados niños todavía hasta los 17 años, y el pediatra lo refirió al oncólogo. Entonces nosotros en ese momento estábamos solos allá, pues, como familia y con los amigos de la iglesia. Entonces
empezamos, lo que hicimos primero fue enviar correos para que oraran. Algunos de ustedes recibieron esos correos, lo que estaba pasando, no teníamos ni idea de lo que iba a pasar y lo que venía, pero enviamos los correos para que oraran. Pero entonces veíamos que realmente era una situación difícil. Era una situación difícil. Ni siquiera en ese momento sabíamos que era osteosarcoma. El médico también nos decía que podía ser osteocarcinoma. Decía que si era osteosarcoma, esa era maligna. Si era la otra, si era maligna. Entonces no había, que la otra son ramificaciones de hueso que crecen, pero que eso no son malignos. Entonces, pero que se cura. Entonces, dijimos, bueno, vamos a ver cómo va el pronóstico. Pero quiero ir leyendo el pasaje, no lo quiero leer de un solo, sino quiero ir leyendo los versículos y quiero ir contando lo que va pasando con Josafat y lo que va pasando con nosotros. Entonces, vamos a leer los dos primeros versículos del capítulo 20, lo que sabemos que Josafat era rey de Judá, que Josafat había dispuesto su corazón para buscar a Dios. O sea, en el capítulo anterior Josafat era un rey de Judá en ese momento y él había dispuesto su corazón para buscar a Dios. Entonces el versículo 1 y 2 dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, de Siria, y aquí están en Hazezotamar, que es en Gad. Entonces, aquí hay una situación difícil. Dice que vienen contra Josafat los hijos de Moab y de Amón. Ahí en esa parte no lo dice, pero más adelante lo dice, que vienen los del monte de Seir. Entonces, o sea, eran 3 ejércitos contra uno, y creo que ellos no eran un ejército, no habla, estuve tratando de entender, porque eran 3 contra un pueblo, pero no era un ejército realmente. Entonces, lo que me llevó a pensar en ese momento, bueno, nosotros no éramos sino los 3 contra un diagnóstico bastante agresivo en ese momento, y decía, bueno, derrota total. Sí, yo decía, no, ¿qué hacemos? O sea, ¿para dónde vamos? Entonces, algo que me llama la atención, que sigue el versículo 3, es que Josafat tuvo temor. O sea, Josafat tuvo temor, dice. Entonces él tuvo temor. Yo realmente tuve temor. Y yo llamé a un amigo. En ese tiempo tenía 2 trabajos, tenía un trabajo secular y tenía la iglesia. Y tardaba media hora de trabajo a la casa, de la casa al trabajo. Y dije, voy a hablar en ese momento. Y todo el camino hablé con alguien llorando, diciendo qué era lo que estaba pasando, para dónde iba yo con todo eso, para dónde íbamos con esta situación, para dónde iba a ir Jonathan. Y esa persona me dijo: hay una cosa, Pablo, que te digo, no guardes el temor en tu corazón, porque cuando tú guardas el temor en tu corazón, ahí vas a ser derrotado. Guarda el temor delante de Dios. Entonces yo le dije, bueno, eso me alentó un poco. Nosotros empezamos con esta tarea en la que Dios nos ha dado el 1 de julio del 2010, exactamente, el 1 de julio, cuando ya Jonathan no soportaba el dolor, porque él inicialmente empezó con unos dolores esporádicos y después ya fueron más agudos, y nos agarró un fin de semana con puente, era la fiesta de Estados Unidos hasta el martes que fue el médico. Entonces, mira lo que hizo Josafat. Él tuvo temor, dice, entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Entonces, aunque Josafat tuvo temor, al principio él se humilló delante de Dios. O sea, él no hizo otra cosa a ver si podía buscar un ejército en otros pueblos o podía buscar más hombres en otro lado. Él buscó a Dios. Entonces él vio que su primera respuesta
era el Señor. O sea, su primera respuesta fue Dios. Sabía que Dios tenía la respuesta. Y hay un pasaje que no quiero que busque, pero lo tengo en Jeremías, y te voy a leer. Está en Jeremías 32:17, dice: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. No hay nada que sea difícil para ti. Eso nosotros lo hemos escuchado muchas veces. ¿Qué es imposible para Dios? Nada. Cuando María quedó embarazada, ella le dijo: ¿cómo voy a quedar embarazada si no conozco hombre? ¿Qué es difícil para Dios? Nada. Pero una cosa es ver la situación en el balcón, otra cosa es estar metida en la situación. Entonces, como le ha dicho Josafat, era un hombre que tenía un corazón para Dios, como lo dice en el capítulo anterior, y él reconocía que buscar a Dios era la prioridad, y era decirle: Padre, aquí estoy, Padre, dependo de ti, Padre, no tengo más. Entonces, eso me hace recordar cuando Jonathan necesita algo: papi, necesito eso, papi, necesito, ¿a quién va a ir Jonathan? ¿A papá o a mamá? Pero más a nosotros. Entonces, pero Josafat fue a Dios. Entonces, ¿qué más pasó con nosotros? ¿Qué más pasó en ese momento después que ya teníamos el diagnóstico? Algo que pasaba en ese momento era que yo lloraba todos los días. Había un día que yo no lloraba, entonces ahora no voy a llorar. Digo eso para no llorar. Entonces, yo lloré demasiado que yo creía que mis lágrimas se iban a secar. Y lloraba sin Diana no lloraba sin mí, porque si nos poníamos a llorar nos derrumbábamos. Entonces, yo sabía que ella lloraba, yo no escuchaba si lloraba. Nos encontrábamos, hablábamos, no, vamos a esto y lo otro. Jonathan lloraba también. Jonathan, lo que Dios le dio más duro cuando supo que estaba enfermo fue que él tenía un viaje misionero con los jóvenes y el médico dijo: no puede ir. Jonathan lloró por eso y dice: yo, ¿por qué no voy a poder ir? Yo tengo que ir, no importa si yo soy enfermo con eso, yo no. Pero no puede ir. Se tuvo que someter ahí en ese momento a nosotros y él lloraba por eso, no lloraba porque estaba enfermo. Entonces, y nosotros estábamos preocupados por él y él estaba preocupado porque no podía ir al campamento, como dicen acá, sea un viaje misionero y con jóvenes. No pudo ir, no podía ir. Entonces, nosotros, ¿para dónde vamos? ¿Qué vino después? Después vinieron las citas médicas y vinieron muchas promesas a nuestra mente, muchas promesas de personas que enviaban, que decían. El Salmo 112 realmente me cautivó. Si tienen la oportunidad de leerlo, dice: no tendrás temor de malas noticias. Pero ya tenemos una mala noticia. ¿Qué hago con eso? Pero yo lo leía y trataba de entender qué era lo que Dios quería enseñarme con eso. Entonces, realmente digo: bueno, esperar en Dios, es lo que dice: no, pero espera en Dios, esperar en Dios, tomar la decisión de eso. Vamos a seguir con el versículo 3 al 5, el 3 al 5, otra vez el 3, vamos a leerlo. Dice: entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda. Ellos fueron a pedir ayuda a otras ciudades también. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Entonces Josafat en ese momento sabía que él no podía hacer esa tarea solo y que él necesitaba involucrar a otros. Él no podía solo con estos tres ejércitos. Entonces, y lo que hizo fue, como les dije, no empezó a buscar uniformes y armas, sino que lo que hizo fue programar ayuno y oración. Buscó de todo, pero para que vinieran a orar. No vinieron yo no estaba en el ejército, no vinieron a marchar a sus armas,
afilar sus espadas, todo eso, ¿no? Ellos lo que hicieron fue buscar a Dios. Entonces, en ese momento cuando nosotros estábamos en esa situación, entendimos que no podíamos solo. Diana, Jonathan y yo no podíamos. Diana y yo, porque Jonathan lo teníamos que guiar en ese momento. Entonces, a Diana se le ocurrió la brillante idea de escribir el correo. Yo pasaba todo el día ocupado, tenía un trabajo, casi a veces empezaba a las 5 de la mañana o a las 3:30, hasta las 3:30 de la tarde, y Diana empezó a escribir correos en inglés y en español para informarles allá y informar acá a la familia y a ustedes y a los amigos. Entonces, indicando qué era lo que estaba pensando detalladamente. En ese momento teníamos un diagnóstico del médico pediatra. Él decía que no era sino hasta que se hiciera la biopsia. Entonces descubrimos una cosa que descubrimos, que no era nuestro problema, que no era, nosotros no íbamos a poder avanzar con eso, que no era nuestro problema, que era el de la familia, que era el de la comunidad, que era el de los amigos, y que nosotros realmente, si Dios nos llamó a estar en una comunidad, nosotros solos no íbamos a poder salir con eso, realmente, y que nosotros no éramos islas. Allá no, nosotros ahora vamos a estar aquí, estamos aquí en América, como dicen los estadounidenses, estamos aquí en América y aquí vamos, no, nosotros no estábamos en el paraíso, estábamos en una tierra igual que esta, en un lugar diferente, en una cultura diferente. Entonces, los demás no se hubieran enterado si nosotros no hubiéramos, ustedes no se hubieran enterado si no hubiéramos comunicado. Y hablamos de eso bien claro. Y las personas se interesaron en nosotros. Se interesaron y se identificaron con nosotros y se unieron a nosotros. Entonces, me lleva a pensar de que en esos días escuché que no estamos en una comunidad solamente para venir los domingos y sentarnos aquí a cantar y alzar las manos y decir gloria a Dios, sino que estamos en una comunidad donde nosotros debemos interesarnos unos a otros. Entonces, porque es muy hermoso cantar, es muy hermoso alabar a Dios, es muy hermoso escuchar la palabra, pero cuando está el hermano sufriendo y de quitar nuestro tiempo y estar con el hermano, no es fácil. No es fácil. Y porque es mi tiempo, porque es mi dinero y porque es mi espacio. Y nosotros estábamos allá solos. Teníamos, aparte de la enfermedad de Jonathan, teníamos otras situaciones diferentes. No podíamos seguir viviendo en la casa porque Jonathan no podía seguir subiendo la escalera. No teníamos, ese apartamento era demasiado pequeño y teníamos que mudarnos, teníamos que buscar una casa nueva, teníamos que estar con todo lo que estábamos viviendo con Jonathan y Sara. Pero creo que solo hubiéramos podido buscar en una agencia, yo trabajando 12 o casi 16 horas, Diana, y estaba mi suegra en esos momentos, mi suegra estaba ahora con Jonathan y Diana corre para acá. Entonces empezó la gente decía, aquí hay una casa, aquí hay otra casa, aquí hay una casa, aquí esto, o sea, recibíamos toda la información. Y recuerdo que yo le dije, Martín, necesito el apartamento, vendemos, no puedo seguir con el apartamento, nosotros necesitamos dinero porque necesitamos comprar una casa. Y Martín me dijo, dame el número de la cuenta. A los 2 días tenía el dinero en la cuenta y dice, Martín, tú estás loco, ¿cómo me mandas un dinero sin yo firmar un documento? O sea, eso nos quebrantó. Gloria a Dios. Porque fueron 50 millones que Martín mandó sin firmar un documento hasta 6 meses después, yo no sé cuánto tiempo después. Y con eso nosotros pudimos comprar la vivienda que necesitábamos allá. O sea, teníamos que comprar una vivienda, una casa más amplia, una casa donde Jonathan estuviera, porque vivíamos en una cajita de fósforo, nosotros no pasábamos ahí, pero necesitábamos, pensando en Jonathan, necesitaba un lugar donde pudiera mirar alrededor. Él iba a pasar la mayor parte del tiempo en la casa. Entonces, y necesitábamos que estuviera en la sala, en el comedor, en el estudio, en la cocina, en cualquier parte. Y también eso fue, milagrosamente nosotros tuvimos la casa, pero sigamos acá con Josafat. Entonces, sabíamos que la solución no venía de nosotros, sino que la solución viene realmente de Dios.
Y estoy seguro que por eso ellos se humillaron. Entonces, si nosotros, cuando tenemos una situación difícil, yo creo que, o sea, Andrés y Sana no han tenido situaciones difíciles, ¿cierto? O Carlos y Zenaya, ¿cierto? Entonces, pero, o cualquiera, o sea, ¿será que buscamos a Dios primero o si nos quedamos buscamos el trabajo o buscamos lo que el problema? O sea, buscamos. O sea, ellos buscaron, él buscó a Dios. Y si Dios dio la solución, con esta canción que cantamos ahorita, Dios dio la solución. ¿Cómo Dios dio la solución a la humanidad? O sea, Dios quiso crear al hombre para que viviera en la tierra, pero pasó todo lo que pasó, pero Dios dio a Jesús, o sea, dar a su Hijo por nosotros, o sea, Jesús, Dios dio la solución a través de Jesús. Entonces, Josafat se humilló delante de Dios. Nosotros, ¿qué íbamos a hacer? La verdad que uno dice, no, busca a Dios y enfócate en Dios, nos decían. Entonces, reconocí que Dios, con esa canción que Él podía, dice que llevó nuestras enfermedades y que la de Jonathan también. Entonces, ahí sigamos con el versículo 6 al 7. Dice, y digo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en el cielo y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos, habitando en ella, te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, no presentaremos delante de esta casa y nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venían de la tierra de Egipto, sino que se apartasen de ellos y no les destruyesen. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh nuestro Dios, no los juzgará, porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. O sea, ellos reconocieron todo lo que Dios era, todo lo que Dios había hecho, todo lo que era realmente Dios, pero reconocieron otra cosa, que ellos no tenían fuerza contra esa multitud, reconocieron su debilidad y no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Ellos realmente tenían una confianza, no un 99%, ni siquiera 99%, tenían una confianza en un 100%. El enfoque de ellos fue totalmente en el Señor, y ellos comenzaron a creerle a Dios en medio de la situación, creyendo que la solución venía de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? No, sí, oramos, pero hermanos deben orar, los de padre no cristianos. Hay una cosa que nosotros no hemos hecho y no hemos vuelto a hacer, y mi hermano nos recordó que debíamos hacer. Nosotros hicimos una vigilia de año. Diana empezó a orar, me dijo, Pablo, te acuestas temprano, yo oro de 7 a 12 y tú oras de 12 a 6. Cuando no teníamos el pronóstico todavía, sabíamos que era nuestro Señor. Entonces oramos casi 12 horas. Entonces, el orar no era porque Jonathan se mejorara, no era porque el diagnóstico no fuera malo, no era porque Dios proveyera la plata, no era porque estuviéramos más tranquilos, no. Nosotros no oramos en nada de eso, y nosotros le dijimos a Jonathan, vamos a pasar una noche de verano, pero no por ti, tú eres importante, pero Dios es más importante que tú. Realmente, si tú te vas a ir, pero nosotros nos vamos a quedar aquí, y Dios es más importante que tú. Y
por eso vamos a pasar una noche delante del Señor, orando. Estábamos angustiados, realmente. Yo no imagino a Dios perdiendo a Jesús. Yo estaba en ese momento, no puedo decir como Dios, pero estaba haciendo que Jonathan se dio, pero no puedo hacer nada. Dios es tuyo. Dios nos los dio y a ti lo llevaba. O sea, y el nombre de Jonathan es el regalo de Dios. Y Jonathan se quedó así cuando le dijimos así, ¿no? O sea, se quedó así como que una vez, no podemos hacer algo. O sea, no tenemos opción. La opción, la única opción de nosotros es realmente el Señor. Entonces, después de esa noche que nosotros ya me levantas a las 6 cuando termines. Yo venía súper cansado, pero yo orando, enfocado en Dios, leyendo salmos, orando, y a las 6 de la mañana, vamos a hablar con Jonathan, vamos a orar con él, y oramos. En ese momento vino una paz realmente tremenda. O sea, de ahí pararon las lágrimas pararon y empezamos a experimentar el gozo sin aún saber qué iba a pasar. Entonces Dios llenó ese momento y nos dio gozo sin saber lo que iba a pasar. No teníamos ni idea tampoco si era osteosarcoma o era la otra. Entonces la otra algo de los huesos que se lo explica, y queríamos que fuera esa porque esa nos decía el pediatra, esa es buena, esa no hay problema por ese lado, no hay nada. Entonces el versículo 13, ¿qué dice el versículo 13 más adelante? Dice: y toda Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos, y estaban allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Manatías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd, Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey de Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. O sea, la guerra en ese momento no era sino de Dios. En versículo 16 seguimos, dice: mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta del Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en ese caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó el rostro a tierra, y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová, y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros; creed en sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salían la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Entonces ahí era donde estaba la solución. Entonces la solución en ese momento, la solución requirió un acto de fe. O sea, ellos ya lo habían orado, ya habían humillado su rostro, ya estaban seguros de que Jehová era el que tenía todo el control, pero la solución realmente venía de Dios. Entonces ellos no lo hicieron en sus fuerzas, no se armaron, no dijeron nada que hacer, aquí no hay nada que hacer, ya, no, vamos a echarnos para atrás. O sea, ellos obedecieron, escucharon la voz de Dios y siguieron. O sea, siguieron y hicieron,
Y qué interesante poder vencer a un ejército cantando y alabando a Dios. Eso fue lo que ellos hicieron. Entonces, nosotros, como les he dicho antes, nosotros dijimos, Dios, aquí está yo, no. Aquí está nuestro único hijo. A ti te lo damos, tú nos lo dices, no sabemos qué hacer. Aún en ese momento nosotros no sabíamos qué iba a pasar y qué era lo que iba a acontecer. Entonces, después de que ya nosotros fuimos al hospital, porque a Jonathan le tomaron una biopsia, hicieron una biopsia con punción y no le salió nada, no sale nada. Y nosotros estábamos contentos, no sale nada. Después lo llevamos otra vez y lo era que le salían unas lesiones en los pulmones. Pero dijeron, no, vamos a tener que llevarlo a cirugía y operarlo, y le sacaron una bola el tamaño de una bola de bodo. Y lo operaron. Y le colapsaron un pulmón y le sacaron una de las lesiones de los pulmones. Eso lo hicieron el lunes. El martes nos daban resultados. El miércoles ya estaban los resultados y nos citaron para una junta médica. ¿Ya? Nos trajeron, vino la oncóloga, el otro oncólogo y era un grupo de médicos ahí y trajeron un traductor, porque yo supuestamente no hablaba mucho inglés para que yo pudiera entender todo lo que estaba pasando. O sea, tuvimos una reunión larguísima, lo que no entendía, entonces el traductor lo hacía, pero Diana también me apoyaba ahí en ese momento. Y yo en un momento yo les dije, se los dije en inglés, yo les dije, ¿cómo es posible que estando aquí en los Estados Unidos ustedes no tengan? Porque entonces fue cuando ellos nos dijeron qué era lo que iba a pasar con Jonathan, qué era lo que iba a ocurrir, qué era lo que iba a ocurrir. Era una enfermedad terminal. 7 meses de vida a 2 años. Cortarle la pierna derecha donde tenía el tumor para prolongarle un poquito la vida y que no experimentara dolor. Someterlo a quimioterapia. Nos dijeron que teníamos que, si de pronto Jonathan vivía, él no iba a poder concebir. Entonces, que si nosotros decidíamos guardar esperma de él, para que cuando él se casara, de pronto se le quedaba bien, pudiera tener hijos. Entonces, eran tantas cosas que yo decía, eso era una tras de otra, y yo decía, estábamos como, o sea, realmente en una burbuja. Diana y yo teníamos como 3 días que no teníamos ni espacio para comer, y era corre para allá, acá, y los médicos entraban a los cuartos y ese era que entraban y decían, pero ¿por qué entra tanto médico? Entonces ellos, lo que pasa es que ustedes, si ustedes llegan a perder a su hijo, ustedes van a sentirse contentos porque con ese tumor vamos a hacer una investigación y otras vidas se van a poder salvar. Entonces, yo no podía creer lo que estaba escuchando. Entonces, cuando yo tenía que regresarme, porque el hospital estaba a 2 horas de donde nosotros vivimos, yo tenía que regresar a mi trabajo. Al día siguiente ya había pedido unos días que había estado fuera del trabajo. Entonces, cuando llegué en la noche a la casa, yo le dije a mi hermana, llamé a mi hermana, yo decía, yo no puedo creer que yo esté aquí en los Estados Unidos y que no haya solución para eso, y que no nos den una opción, sino que va a ser para que esto sirva para otras personas. O sea, muy bueno, realmente, pero vamos a perder a Jonathan. Entonces, mi hermana me dijo, llámate a esa persona, y fue cuando nos introdujo en la terapia que está haciendo Jonathan. Yo la llamé, empecé a hablar con esta persona, ella estaba aquí en Colombia, ella vive en Nueva York, pero estaba aquí en Colombia, y durábamos 3 horas hablando por Skype. Dijo, la llamé por teléfono y dijo, ¿tienes Skype? Hablamos por Skype, y me contó, me dijo todo, yo escribiendo, y yo cuando escribía decía esto, todo lo que había que hacer. Ahí yo primero supe todo lo que había que hacer, lo que estábamos haciendo ahora. O sea, yo no puedo, o sea, al día siguiente, Jonathan tenía una cirugía nueva. En la semana había tenido como
3 cirugías, algo así, yo llevo la cuenta, pero el jueves tenía otra cirugía por donde le iban a poner el catéter por donde le iban a aplicar la quimioterapia. Una mañana yo le dije, Diana, tengo la solución. Diana, la solución, la que estábamos buscando, Dios nos la ha dado. Jonathan va para la cirugía, no dejen que lo meten en cirugía. Y entonces pasó que toda la cirugía y le pusieron el catéter. En la noche le dijo al doctor, nosotros no vamos con la quimioterapia. Amén. ¿Ustedes están locos? No vamos con la quimioterapia, doctor. Ustedes, voy a consultarlo con la almohada. Le dijo así, yo pensaba que ese dicho era nada más aquí en Colombia. Voy a consultarlo con la almohada y mañana les digo si realmente yo les voy a... Yo tenía 15 años. Allá en Estados Unidos los niños son muy cuidados y al niño no lo podían quitar. Entonces el médico en la mañana siguiente dijo, no, ustedes pueden ir con la terapia que ustedes van a hacer. Salimos del hospital, Jonathan, o sea, estaba en el hospital, tenía una cantidad de cables que yo decía, hasta aquí llego Jonathan, esto tenía una, el pulmón le dolía la pierna, le dolía todo, pero Jonathan es tan valiente, y salimos de ahí, estábamos en el lugar donde nosotros podíamos conseguir lo que Jonathan necesitaba. Salimos del hospital al supermercado con Jonathan, acabando de salir y tener 3 cirugías y haciendo compras con él porque era la comida que él necesitaba. Yo ahora pienso, abogado, saliendo del hospital, 3 cirugías y metido en un supermercado, en una sierra, y nosotros enfocando y comprando todas las cosas, porque nosotros estábamos viviendo una película, o sea, era como una película, todo pasando por nuestras mentes, sin saber a dónde íbamos nosotros con todo esto. Entonces, ese era el paso de fe que nosotros estábamos dando sin saber para dónde realmente nosotros no íbamos. Nosotros no teníamos ni idea realmente de todo lo que implicaba y cuánto costaba. Nosotros cuando fuimos y compramos, y una compra para decirles de pesos como de 1,5 millones, teníamos todo lleno, y lo más interesante era que teníamos las maletas ahí, teníamos compra por todos lados y teníamos que viajar 2 horas. Y entonces yo le dije, bueno, Joana, ven preparándote, que tú no vas a volver a comer igual como comías antes. Vamos a comer ahora vegetariana 100%. En el camino yo nos digo, ¿me puedo comer una pizza de algo así para allá? Parado y nos comimos una pizza ya para despedirse de la comida. Ahora nos reímos, pero él se ríe también y se acuerda de eso, pero era duro. Era en ese momento. Entonces nos comimos una pizza y al día siguiente empezamos el domingo empezamos con toda la... Y cuando empezamos con esto era millonario, o sea, realmente millonario. Todos los gastos que nosotros tuvimos. Nosotros en el primer mes tuvimos unos gastos como unos 15 millones de pesos más o menos, de 15 a 20 millones de pesos. Nosotros no teníamos ese dinero. Nosotros no sabíamos, enseguida empezaron a llegar cheques, empezaron a hacer actividades, empezaron a hacer, o sea, cuántas cosas. Y hay una cosa interesante que yo le decía a Diana cuando llegamos a los Estados Unidos, yo no soy de visión, de ver, que veo esa visión que Dios me reveló, pero una vez le dije, Diana, tengo una visión de que nosotros vamos a recibir mucho dinero, pero que voy a ver tirando cheques a la casa, pero yo ¿por qué pienso eso? ¿Verdad? Eso a mí no me interesa, yo no sé nada. Entonces yo le decía, y ella no me prestó atención. Nosotros no hemos dejado de ver llegar los cheques a la casa de personas que nosotros no conocemos. Dinero en efectivo, dinero en todas, y gente de ahí que no conocemos, y aún de aquí de Colombia, de otros países, o sea, llegando yo. Y Diana en ese momento había de decir, ¿sabes que yo una vez soñé que nosotros íbamos a ser ricos? Me dice, yo soñé que nosotros íbamos a ser ricos y que íbamos a vivir como ricos. Efectivamente, nosotros vivimos en el barrio más rico de Rockingham, donde vive la gente con más dinero, y nosotros no teníamos ninguna posibilidad de comprar esta casa, ni por equivocación, ni nada. Entonces, eso fueron unas visiones que Dios nos dio como para preparar, y nosotros decía, Jonathan, eso, y Jonathan decía, yo no quiero eso, yo quiero ir a mi mission trip, a
a mi viaje misionero. Yo quiero ir a mi viaje, yo no quiero la plata, yo quiero ir. Jonathan, es que fueron todas las cosas y él seguía con su tema de viaje misionero, con su tema, y no le importaba nada, que él quería ir a su viaje misionero, que no importa que sea así como estaba operado, que él iba a ir. Obviamente, finalmente no fue. Entonces, nosotros seguimos alabando a Dios. En ese momento nosotros no nos desenfocamos, no nos enfocamos en Jonathan, enfocamos nuestras energías en él, pero empezamos a ver que Dios empezó a orar en lo que necesitábamos en esos momentos. En ese momento nosotros necesitábamos el dinero para poder avanzar con la terapia y no lo teníamos. Entonces, porque en Estados Unidos o incluso acá, pues pasa una necesidad y al principio la gente se acuerda. La gente se acuerda, la gente, sí, al principio se acerca y no, sí, eso es aquí. Hubo alguien que nos dijo eso, no, al principio mi suegro murió de cáncer y al principio la gente se acuerda. No, y empieza ya, al principio mandan plata, al principio están ahí y eso es, y yo le dije a Yolanda, bueno, ese fue el profesor de ¿qué ánimo ese profesor que viene aquí al principio? Sí, al principio se acuerdan, al principio están ahí, al principio. Nosotros tenemos 4 años y realmente parece como si fuera Dios. Hemos estado ahí con las personas han estado ahí al lado de nosotros. Entonces, nosotros decidimos tomar este paso de fe como lo tomó Josafat con su pelo. Y el año pasado Jonathan estuvo en el Hospital de México. En todo ese proceso, aparte de todo eso, vivimos un proceso de visas también, que teníamos que salir del país, que se nos venció la visa, que no teníamos, que el trabajo, que VIH, que ya teníamos que regresar porque ya no había firmado un contrato de que teníamos que regresar a Colombia por 2 años, que no nos podíamos quedar legal, o sea, que no era ético quedarnos allá en los Estados Unidos porque ya no había firmado compromisos. Pero en ese proceso se dieron las visas, en ese proceso se dio la residencia de nosotros, en ese proceso, o sea, eso fue, y los costos eran elevados y Dios proveyó. Entonces, nosotros, como les dice, decidimos tomar el paso de fe, de creerle a Dios, de creerle que Dios era el que nos sostenía, en seguir haciendo lo que Dios nos había pedido que hiciéramos. Yo en un momento le decía a mi jefe, por así decirlo, el director de la asociación, yo le dije, yo no puedo seguir con este trabajo, yo no puedo seguir en la iglesia, estoy invirtiendo mucho tiempo en Jonathan y no, haz lo que tú puedas hacer. Entonces yo tengo 2 tardes, tengo 3 días con la iglesia AMA y tengo salario de tiempo completo. Y el otro tiempo estoy con Jonathan. Entonces, el costo, ahora ya después de haber hecho toda la inversión con máquinas y todo, es de $2.500 mensuales, que son 5 millones de pesos mensuales. Y nuestro presupuesto no nos da para todos los casos que tenemos un déficit ahí como de $1,500,000 o 2 millones, no sé el cambio, pero Dios nos sigue procediendo. Y al principio, aparte del dinero, siempre llegaban correos, cartas, tarjetas pequeñas, tarjetas grandes, visitas, llamadas, y estaban ahí, o sea, estaban ahí. Nosotros realmente, si nos hubiéramos quedado, nosotros involucramos ahorros en ese proceso. Nosotros solos no podíamos. Entonces, cada vez que el dinero se está agotando, vemos que Dios provee de alguna manera. Hay muchísimos testimonios. Si nosotros escribiéramos un libro, llevaría muchas páginas, pero hay unos que son bien interesantes y son para realmente, no por jornalismo, sino para la gloria de Dios. Una vez, Jonathan se baña con agua oxigenada porque es parte del tratamiento en algunos momentos del día y se echa agua en el cabello. En un momento estuvo rubio porque se bañaba con agua oxigenada y entonces ya está pareciendo gringo ya. Pero entonces gastaba como una botella o 2 botellas cada día, porque ya el médico en México le dijeron que tenía que usar más agua oxigenada y nosotros, o sea, otro gasto más. Entonces yo fui un día, bueno, van a comprar unas 2 cajas o 3 cajas de agua oxigenada en la farmacia. Y entonces llegó la señorita y dije, mira, no me vende 2 cajas de agua oxigenada. La señorita me dice,
¿Para qué tanta agua oxigenada? Tremendo. ¿Por qué tanta agua oxigenada? ¿Para qué? Para medio 3 cajas. Dice, no, lo que pasa es que mi hijo usa el agua oxigenada y él se baña. Me queda mirando así y me dice, ¿tú eres el papá de Jonathan? ¿Cómo? Y yo le dije, sí. Se fue y me dejó ahí, se fue llorando, se fue. Y yo, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi gallo? Tú eres el papá de Jonathan, tú eres el papá de Jonathan. Entonces nosotros en el pueblo somos muy famosos. Gloria a Dios. Pero por Jonathan, no por mí. Ni por Diana. Tremendo. Y entonces viene la muchacha con sus 3 cajas ¿y para dónde vas? Voy a pagar, ¿no? Cuando necesites más me dices. Tremendo. Y entonces yo acá se está acabando y le voy a buscar más. Poderoso Dios. Y entonces llego y está ella, la chica que me atiende, como que es de la dueña, no sé. Y dice, Mega esa, no, esa Mega no, güey. Ya porque me da pena, porque, miren, esto ya no se le está acabando el agua. Vamos, mañana ir por las 3 casas. Y así ha sido. Tremendo. Desde septiembre hasta la fecha. Antes de venirme se nos estaba acabando el agua oxigenada y compré unas cuantas para tener ahí, pero ella me dijo, está tentando. Entonces, no, dame las 3 semanas que regreso, voy de vacaciones a Colombia y, bueno, viene. Entonces, o sea, ha sido así. Entonces, hay otro que me pasó recientemente. Fui a llevar una carta de agradecimiento a una institución que se llama Christian Closet, que venden, es una institución cristiana, se llama Christian Closet, closet de cristiano, que ellos recogen ropa y la venden súper barato, $1, $2. Si uno tiene una ropa que no va a hacer, uno la lleva allá. Y ellos nos apoyaban muchísimo. Entonces había un informe que yo le había hecho en estos días, o que habíamos recibido, y se lo podía llevar. Quiero hablar con la gerente. Entonces me decía, mira, pero fue, ahí hay un señor buscando con un sobre. Cuando llegué le dije, yo soy el papá de Jonathan. Papá de Jonathan. Papá de Jonathan. Se puso a llorar, no te conocía. Me dio un abrazo que no me quería soltar y se puso a llorar, que me hizo llorar. Eso hace como 3 semanas y dice, yo no sé cómo estás haciendo ustedes con Jonathan. Ustedes son muy valientes, ustedes. Y me tenía, y no me quería soltar yo. Es que yo tengo unos hijos y yo no sé si a mí me hubiera pasado eso, yo no sé qué. Ustedes como Dios los ha sostenido ya. Y yo salí llorando de ahí. Yo fui a llevarle una carta, ya las lágrimas se me estaban secando, pero ahí a veces sale. Otra vez fue que nosotros Diana y yo decidimos no comer en el pueblo. Nosotros salimos una vez a la semana para tener tiempo para hablar. Porque si estamos en el pueblo, alguien, como está Jonathan. Y entonces, como hemos ido a veces al restaurante y cuando voy a pagar la cuenta allá en Proquija, donde vivimos, no, ya la cuenta la pagaron. Alguien la pagó, no sé. Y yo le dije, volvemos a ese restaurante. Nos fuimos a otro restaurante y voy a pagar, y dice, ya la pagaron, ya no puedo. Otra vez. ¿Y quién la pagó? No, un señor que estaba sentado ahí. Ya no, vamos a tener que estar afuera porque nos fuimos una vez para un pueblo al otro lado. Y cuando dice la señora de la caja, dice, no paguen la cuenta porque ustedes tienen a su hijo. La misma dueña, ustedes tienen gastos mucho con su hijo. No me paguen esta vez la cuenta. Entonces, a veces no tenemos tiempo de ir muy lejos porque estamos con el tiempo corto. Y ya no, compremos algo en el carro y así no nos ven, nos escondemos, digamos. Y pasamos en el carro y compramos un helado y compramos una pizza y nos vamos por un parque a comer. Entonces fuimos, compramos la pizza, vamos al helado, el postre, y cuando yo dije, y yo veo que las muchachas están ahí mirando, y ¿qué le pasa? Y entonces cuando le pagué, ¿y Jonathan dónde está? Y dije, no. Entonces, realmente en medio de todo lo que vivimos hemos tenido unos momentos muy especiales y cuando yo llego a contar la historia de Jonathan se pone así como crecido, ya está crecido, eres importante, eres famoso. Nosotros aquí no somos, ni siquiera preguntan por mí, tú eres papá de Jonathan. A Diana le dicen lo mismo, entonces no, realmente Dios. Pablo, no siento que la situación de ustedes fue publicada
sacada en el periódico. Ah, no, nosotros hemos salido 3 veces en el periódico, Jonathan ha salido en la televisión cuando Jonathan necesita algo. Recientemente necesitábamos una máquina para el agua, la comunidad no la compró, costó como $3.500.000, algo así. Llegó la prensa, le tomaron fotos a Jonathan al lado de la máquina y entrevistas y todo. Ahí tenemos mucho periódico ahí. Entonces, yo pues, como dicen aquí, que hemos mojado periódico, hemos mojado prensa, hemos mojado prensa. Entonces, nos ha tocado hablar con el alcalde, con senadores, porque quieren ayudar. Entonces una vez me llamó el senador del pueblo o algo así, me dijo: tú eres el papá de Jonathan, yo recibí que usted está en una necesidad ahora, dime cómo le puedo ayudar. Y yo le dije: ¿usted cómo tuvo el teléfono de nosotros? No, alguien me lo dio, nosotros lo vamos a ayudar. Él ayudó con el proceso de la visa. Nunca lo conocí, sé que fue el alcalde, el hombre del pueblo, como le dice, pero solamente Dios ha movido los corazones de todos. No ha sido porque Pablo y Diana, si tenemos una bonita cara o somos feos, nada. Ha sido realmente Dios el que ha hecho eso. Entonces, y la gracia de Dios derramada en nosotros. Entonces, hay algo que, para terminar de leer la historia, quedamos en el versículo 22 y vamos a ver qué fue lo que pasó después que ellos se pusieron a cantar. Dice que porque los hijos de Amón, después que cantaron alabanza y todo, lo que pasó fue que los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra ellos. Los dos ejércitos se levantaron del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. O sea, después que se mataron al otro ejército, se mataron después entre ellos mismos. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos. Pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no lo podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Y el 4.º día se juntaron en el valle de Beracas, porque allí bendijeron a Jehová, y por eso llamaron al monte el nombre de aquel paraje, el valle de Beracas, hasta hoy. Y toda Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios y arpas y trompetas a la casa de Jehová, y el favor de Jehová cayó sobre ellos, sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos del reino. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Entonces, sabemos que realmente no es fácil. Ahora, en el proceso en el que estamos nosotros luchando por sacar a Jonathan adelante, y el tiempo que invertimos y el tiempo que pasa Jonathan a veces está en la casa por 15 días sin salir, cuando le vienen las crisis de dolor. Jonathan no tiene el mundo de Jonathan, es Dios, Pablo y Diana. O sea, cuando Diana y yo estamos mal, Jonathan está mal, porque el mundo de Jonathan somos nosotros. Jonathan, si no está conmigo, que está de las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde, yo salgo antes de que llegue Diana, está con Diana. Y si no está con Diana, está conmigo. Y si no está con Diana y conmigo, está solo. Entonces, él va a la iglesia cuando se siente bien, los miércoles, y algunos domingos nosotros vamos. Él no va con nosotros a la iglesia porque nosotros invertimos como unas 4 horas en la iglesia por el tiempo, por la distancia en que estamos ahora mismo. Entonces él se queda viendo películas. Él ha sido realmente muy valiente en quedarse, en estar comiendo esta comida que al principio no era fácil para él. Ahora tenemos una serie de
recetas diferentes y quedarse solo. Entonces él tiene un ánimo enorme por seguir viviendo, tiene un ánimo por agradar a Dios, tiene como es mucho tiempo para leer y busca a Dios y ora demasiado. Entonces nosotros creemos que van a venir mejores tiempos. Realmente no sabemos cómo va a ser el final de todo eso, pero creemos que este es el mejor tiempo que Dios nos ha dado a nosotros como personas, como familia y como cristianos, como hijos de Dios. El enfoque de nosotros con respecto a la iglesia cambió totalmente. Yo siempre preocupado, no tengo que ir a evangelizar, no tengo que ir a hacer la iglesia. La iglesia comenzaba en la casa con Jonathan y con Diana en ese momento, y tuve que decirle no a muchas cosas que nosotros queríamos, y cuando Dios empezó a ver eso, Dios empezó a darnos las cosas que nosotros queríamos en nuestro corazón. Pero lo que Dios nos enseñó, lo que nos conocen a nosotros, a Diana y a mí, nosotros, gracias a Dios, ya, como decía, para la gloria de Dios, nosotros éramos bastante organizados. Nosotros teníamos muy esquema con las cosas, muy organizados, y si nosotros no hubiéramos sido de esa forma, nosotros no hubiéramos podido sacar esta terapia adelante, porque es demasiado. O sea, una cosa es decir, es demasiado, es exageradamente demasiado. Nosotros somos médicos, enfermeros, una enfermera, administradores, o sea, y haciendo la terapia. Para hacer esa terapia se necesitan 3 personas para poder descansar uno y otro. Nosotros somos 2 y con nuestro trabajo. Entonces, Dios nos ha dado una habilidad para poder desarrollar todo y hacer las cosas de la iglesia. Cuando tenemos que, este ámbito es que hemos tenido que hacer un festival o cosas con la iglesia, de ensayos, tenemos que invertir el tiempo en la iglesia, Jonathan y también nosotros. Entonces, porque si no estamos organizados, perdemos el año. Entonces, algo que nos ha sucedido a nosotros como personas es levantarnos muy temprano para buscar a Dios. O sea, yo el día que no me levanto a orar, me siento súper mal, me siento como si no hubiera desayunado. Entonces, tengo 1 hora y media antes, empiezo a las 6 con Jonathan, me levanto a las 4:30 para buscar a Dios. Y invertir también, yo invierto también tiempo orando con Jonathan, con Diana también, y eso. Entonces, o sea, solo realmente no podemos, o sea, necesitamos depender de Dios. O sea, en esta situación difícil de Josafat, Dios los respaldó, y muchas otras situaciones. Entonces, nosotros necesitamos seguir dependiendo de Dios, necesitamos seguir teniendo el contacto, y Dios nos ha dado las fuerzas como las del búfalo, como las de las águilas. Creemos que es una oportunidad que Dios nos está dando en este momento para extender su palabra. Amén. Entonces, muchos dicen el testimonio de Jonathan y de nosotros ha servido para que otros se acerquen a Dios, para que otros conozcan a Dios, para expandir el Evangelio. Entonces nosotros a veces pensamos que expandir el Evangelio, bueno, irse como misionero, y como yo no quería, o irnos para X o Y lugar, pero Dios ha usado eso para expandir el Evangelio, para ver la fuerza, la fortaleza que Dios nos ha dado a nosotros en ese tiempo. Entonces, la comunidad, una vez una iglesia metodista, nosotros hemos estado en la iglesia metodista, en la iglesia presbiteriana, iglesia bautista, y invitaron para que Jonathan compartiera el testimonio. Esa iglesia metodista nos ha apoyado mucho, y Jonathan él habló con Diana. Yo no sabía qué era lo que iba a hablar, porque si ya hablo con Diana, ya no sé qué Diana le había dicho, Diana le va a instruir bien para que dé un buen testimonio. Cuando se para, él lee un pasaje
porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste agua, estaba sin ropa y me cubriste. La gente llorando, toda la iglesia. Y eso es lo que ha sido para nosotros. O sea, nosotros no nos han dejado solos. O sea, y eso fueron unas palabras de Jesús, pero eso es lo que han sido. O sea, no nos hemos quedado solos, no nos hemos quedado, no estamos solos. Y esa otra historia es que tenemos una persona al lado que nos ha dado una cantidad, un señor que está como a unas 5 o 6 casas que no conocemos, nos ha dado $200 mensuales. Y una señora que está en la esquina, ella cuando supo de Jonathan, pasó por todas las casas y dijo, teníamos un niño enfermo y nosotros no lo podemos dejar morir. Y se presentó, fue de puerta en puerta y levantó como $3,000. Y en esos días ella siempre va, ¿y cómo estamos? Y yo, bueno, se nos está acabando el dinero. ¿Para qué? ¿De verdad? Sí, se nos está acabando el dinero. Se nos está acabando el dinero y no, ya los fondos que teníamos son, eso fue como a finales de febrero, no tenemos muchos fondos, pero aquí estamos. Sí, no. Nosotros hablamos de Dios. Al rato llegan, se escucha la puerta tocando y llega un señor con un cheque de $3,500 y entonces dice, aquí está, de Christian Closet, de la entidad. Entonces me dice, ¿tú fuiste a la casa de Susan? Yo le dije, no he ido allá. Ves a la casa de Susan. Había un letrero que decía, tenemos un niño con cáncer, ¿qué vamos a hacer con ese niño que tiene cáncer? Y un letrero bien grande, ¿sabes? Pero solamente la verdad es que Dios es el que ha puesto eso en el corazón. Nosotros no hacemos absolutamente nada. Entonces, toda la gloria y toda la honra es para Él. Entonces, Dios en su gracia nos sigue sosteniendo y nos sigue guiando. Entonces, ¿qué de ustedes? O sea, ¿qué de nosotros? ¿O qué de ustedes cuando enfrentamos una situación como esta? ¿Qué vamos a hacer? De pronto, ¿cómo estamos en nuestra relación con Cristo? Si conocemos a Cristo realmente. Si el venir a la iglesia nada más es un programa más o porque no tenemos nada que hacer, pero ¿qué de nuestra relación con Cristo? O sea, Josafat tenía una relación con Cristo y nosotros tenemos una relación con Cristo, pero ¿cómo están ustedes con eso? ¿Qué está haciendo Dios por Dios y qué está haciendo Dios en su corazón? Si están siendo obedientes y están escuchando su voz, están dependiendo de Él, están buscando, porque es el alimento verdadero. O sea, no es el alimento del almuerzo o del desayuno o de la comida, es el alimento verdadero. Nosotros podemos decir que somos nueva creación. Me gusta más como lo dice en inglés. En español dice somos nuevas criaturas, pero en inglés dice somos nueva creación. En Cristo somos nueva creación. Si estamos dando los frutos de ser nueva creación en el Señor, somos nueva creación. Queremos conocer realmente a nuestro Creador. Queremos que Él haga algo en nuestra vida. O sea, y una cosa que Jonathan decía, o sea, yo no tengo temor de morir. Yo sé para dónde voy a ir. Yo voy al cielo, dice yo. Yo voy a estar mejor allá. Ustedes saben para dónde van a ir. Realmente están seguros de que si hoy murieran, irían al cielo, de que van a poder pasar. O les dejo esa inquietud. Jonathan dice, yo sé que iría al cielo, pero Dios tiene algo para mí preparado aquí en la tierra todavía para hacer. Eso es lo que dice. Él quiere ser médico, quiere servir, quiere ser médico, quiere volver. Y nosotros, cuando llegamos ahí pensamos que no íbamos a durar 3 años, nosotros nos está Dios llamando a estar ahí, no sé por cuánto tiempo. Entonces, que Dios realmente siga haciendo algo en su vida. Y si no ha hecho Dios algo en su vida, ábrele su corazón a Cristo. Invítenlo a su corazón. O sea, nosotros sin Cristo
no hubiéramos podido avanzar. Jonathan no estuviera con nosotros. El camino es largo, no sabemos qué va a pasar con Jonathan, tenemos que seguir. El tumor está grande, sigan orando por nosotros, porque Jonathan se sane, porque Dios nos siga proveyendo dinero, porque Dios esté fuera. Entonces, eso. Muchas gracias. Voy a pedirle a Néstor que pase acá. En estos días Jonathan también tuvo una situación bastante difícil. Su novia falleció en un accidente, la novia de Jonathan. Y eso también ha afectado a Jonathan muy fuerte. La Biblia dice que nos encomendemos a Dios, a su palabra, de su gracia. La palabra de Dios, el poder de Dios, es capaz de sobreedificar a esta familia, y estamos seguros que Dios le ha dado herencia entre los santificados. Entonces quisiera rogarle a ustedes que se colocaran de pie. Milton va a orar por Pablo, Diana, Jonathan. Padre y Dios nuestro, Señor, nos has concedido un regalo en esta mañana. Te damos gracias por eso, mi corazón te agradece, Señor. Por hoy ponernos en contacto real, doloroso, con la fragilidad humana, Señor. Oh Dios, un cáncer extremo sobre un hijo varón único, un niño en un país extraño, Señor, la fragilidad humana. Cuán pequeños somos, cuán débiles y cuán frágiles ante semejante gigante. Pero también hoy nos has permitido ver tu gran bondad y tu gran poder en favor de los frágiles, en favor de los débiles, en favor de los pocos, de los que no son nada, pero que se humillan, confiando en ti, delante de ti. Y hoy decimos, como el apóstol Pablo, cuando débil soy, entonces fuerte soy en Dios. Porque su poder se hace visible, evidente en mi fragilidad, en mi enfermedad, en mi pobreza, en mi escasez, en mi pequeñez, en mi soledad. La bondad y el poder extraordinario de Dios se manifiestan. Por lo tanto, Señor, en esta mañana con el apóstol Pablo nos gloriamos en nuestras debilidades, porque cuando débil somos, fuertes en el Señor somos. Padre, gracias porque tú has sostenido a Pablo, Señor. Señor, como él lo ha dicho en más de una ocasión en esta mañana, sus lágrimas se han secado, no tiene de dónde, Señor. Padre, el sufrimiento de él, de Diana, de Jonathan, pero Señor, ahí ha estado tu bondad y tu gran poder. Gracias, Señor, por las vidas de tantas personas que tú has tocado a partir del sufrimiento y de la fe de esta familia. Gracias por tocar hoy mi corazón y nuestros corazones, Señor. En esta mañana yo soy un hombre que creo más en el Señor y que creo más en sus promesas, y estoy estimulado, Señor, a ir adelante, porque tú honras la fe del débil, del pobre, del que no tiene, del incapaz. Tú lo honras, Señor. Tú honras nuestra fe. Gracias, Señor. Señor, amamos a esta familia y hoy sentimos con ellos, Señor.
Padre, pedimos que tú sigas dando tu fortaleza, tu consuelo diario, tu palabra diaria para ellos, que les viene como luz en medio de la oscuridad, tu paz, Señor, tu provisión, Padre, y la entera confianza de que el presente y el futuro está en las manos de su Padre amoroso y sabio. Gracias, Señor, por la vida de Pablo, nuestro hermano amado, por Diana, por Jonathan. En el nombre de Jesús les bendecimos. Amén.